Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro de mis videos sobre la vida en China. Este video va a ser acerca de las cenas laborales y acerca de una parte muy importante que es el guanxi. Bueno, pues según esto, el guanxi es Connections, relations, relationship, build good personal relations, family connections, seek for special connections. O sea, todo esto quiere decir que el guanxi es relaciones, conexiones, contactos. Eso es el guanxi. Las cenas en China tienen muchísimo protocolo y son muy interesantes. Es como un juego que hay que aprender cuando se está trabajando aquí. Entonces les voy a explicar cómo es el protocolo de una cena de trabajo en China. Ok, entonces, Número 1, el que invita paga. Esto es por lo general en todas las cenas, bueno, en China con compañeros del trabajo, con tus amigos, con tus familiares. Si yo te digo, vamos a cenar, eso significa que yo estoy invitando y que yo voy a pagar. Lo hacen como una forma de mostrarte su afecto hacia ti, entonces ellos te dicen, no, yo lo pago. Y cuando un chino te dice yo lo pago, eso significa que él lo paga de verdad. Aunque uno insista, no te dejan pagar. Aunque uno les dé el dinero, se ofenden, entonces es mejor no hacerlo. ¿Y cómo es un restaurante en China? Pues hay un área pública, aparte hay como habitaciones. La mayoría de los restaurantes tienen habitaciones privada, ya que te invitaron, ya que llegas al restaurante, ya que está organizada el área, cuántas mesas son, para cuántas personas, todo el mundo se sienta y obviamente el que pide pues la comida para todos es el jefe. ¿Y cómo se pide la comida? yo al principio cometí un gran error una vez que mis compañeros del trabajo, fue una cena informal. Fuimos a cenar, llegamos, nos sentamos. Aquí en China en casi todos los lugares son mesas redondas con ese vidrio que gira, entonces ponen toda la comida ahí y pues tú del platillo que quieras pues vas girando, entonces la comida se comparte, pero yo no sabía. Bueno, entonces, cuando ya el jefe pidió la comida, todo el mundo se sienta, llega la comida y por lo general llega el alcohol. El alcohol juega un papel muy importante y yo creo que es el protagonista y el factor más importante de toda la cena, porque ese es el punto. Beber con tu jefe, tu objetivo es emborracharse. La cena es como la oportunidad perfecta para relacionarte, para hacer buenas conexiones con tus compañeros, con tu jefe, para demostrarle a tu jefe tu lealtad, tu agradecimiento, tu respeto hacia él. Entonces, el alcohol depende de la región de China en la que estés. En el norte de China la gente bebe mucho el baijiu, que es un alcohol muy fuerte, es un alcohol chino. El olor es un poco desagradable, a mí no me gusta. Entonces va a depender de las personas qué es lo que vayan a tomar. Por lo general se toma cerveza, que se la toman al tiempo, es algo que yo no entiendo. Vino, puede ser vino tinto, vino blanco o baijiu. En China todo es ganbei, que es como decir shot o fondo. Gan es seco y bei es vaso, entonces es como secar el vaso, o sea, fondo, ¿no? Entonces, cuando una persona te dice ganbei, es fondo. Algo muy importante es siempre que se da un trago, un shot o ganbei, siempre se tiene que decir un motivo. Y ahora lo más importante, ¿cómo se hace ganbei? Por ejemplo, yo aquí tengo estas dos tazas porque no encontré ninguna copa pequeñita, pero esta mano es mi jefe y esta mano soy yo. Entonces, en señal de respeto, cuando mi jefe va a llegar y me va a decir, Marta, muchas gracias por tu trabajo durante estos meses, espero que te sientas muy a gusto aquí. Entonces yo le voy a responder, muchas gracias, jefe, es mi honor. Y ya después de eso, nos vamos a ver y vamos a decir ganbei. Y entonces cuando decimos ganbei, yo, por ser un nivel de menor jerarquía a mi jefe, tengo que poner mi vaso abajo de él, en señal de respeto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando somos del mismo nivel? Dependiendo como de la cercanía de las relaciones, pero muchas veces se hace como hasta un juego en el que, por ejemplo, personas que están al mismo nivel se ponen abajo o te quieres poner tú más abajo como para decirle al otro que él es el jefe. Las cenas en China por lo general empiezan muy temprano, como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y terminan como 2 o 3 horas después. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se pone a emborracharse, se ponen así de gambe, hasta morir. Entonces 2 o 3 horas después ves a todo el mundo ahí gateando. Al principio a mí eso me llamaba mucho la atención y yo decía, qué raro, o sea, ¿cuál es el chiste de salir de fiesta o salir a cenar o algo así si el objetivo para ellos es emborracharte, pero de una manera, una hora o en 2 horas estar? Viéndolo por el lado positivo, pues son como las 9 o 10 de la noche, tú ya estás muerto
vas a tu casa, te duermes y al día siguiente que tienes que trabajar a las 8 o 9 de la mañana, pues estás bien. Y ya entonces después empieza lo bueno, que es durante la cena se está comiendo, ya que el jefe hizo el primer brindis, dio la pauta para que todo el mundo empiece a tomar y a cenar. Después va recorriendo mesa por mesa, hace un brindis en general con la mesa y después gente de la jerarquía más alta empieza a acercarse a tomar con el jefazo, o sea, con el general manager o algo así. Entonces, así es como se empieza a tomar. Las personas de jerarquía más baja tienen que esperar hasta que los jefes den la pauta. Eso ya es como, pues, o sea, ya que va avanzadita la noche, empieza como que del mayor al menor. Y entonces luego se hace una guerra de shots y si tú estás en una posición un poco alta, las personas de niveles inferiores a ti, pues van a ir y van a decir Shot, shot, shot. Lo interesante de este juego es saber manejar la situación, saber cuándo rechazar un trago, que por lo general no se puede, porque cuando alguien te dice Ganbei, si no lo haces, se considera una falta de respeto, o no somos amigos, o no te caigo bien, o no tenemos buena relación. This is for me. This is for Carlo, you. Carlo, 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 Cara. You all come down. El punto de todo esto es hacer relaciones. En teoría no se puede rechazar. Pero, por ejemplo, los jefes, si se ponen a pensar, es una persona contra todo el equipo que somos como 20. Entonces eso significa que 20 personitas van a querer ir a hacer Ganbei con ese manager. Es algo pues impresionante. Más ese manager tiene que hacer Ganbei con los que están arriba de él. Entonces obviamente van a ser los primeros en morir. Lo que hacen muchos, los que son pues astutos, es decirles No va a ser uno por uno, es todos en grupo y hacemos Ganbei. O lo que hacen ellos es levantarse primero de la mesa e ir a hacer Ganbei con los grupitos pequeños, ¿no? Y así digamos que no se emborrachan tanto. Este tema del alcohol en las reuniones laborales es un poco delicado. Es tanta la presión social que se tiene, a pesar de que hay gente que no toma nada de alcohol, que no le gusta el alcohol, pero tiene que beber con el jefe porque eso significa pues desarrollo profesional, significa tener más relaciones, tener más contactos. Entonces hay muchísima gente que no toma y durante las cenas de Año Nuevo, más que nada, especialmente los hombres que tienen la responsabilidad, casi la obligación de tomar hasta morir, pues hay muchos casos de gente que ha fallecido por congestión alcohólica. Y bueno, ya dependiendo cómo vaya siendo el ambiente de tus compañeros y bueno, de tu jefe, si quiere pagar el KTV, que es el karaoke que es muy famoso aquí en China, a todo el mundo le encanta cantar. Bueno, la gente puede que después de la cena, ya con el calor de las copas, digan así como, bueno, vamos al KTV, y pues ya se van al KTV y ahí sí ya se quedan como hasta la 1 o 2 de la mañana. Bueno, básicamente ese es el juego que se realiza durante estas 2 o 3 horas en las que se está cenando y bebiendo con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, y la verdad, ya que lo entiendes, es muy divertido. Y algo que me gusta mucho es que toda la gente va a tomar. Sabemos que hay gente que no asimila bien el alcohol, pero haya salido como haya salido de esa fiesta, al día siguiente, sí, tal vez en el momento pues obviamente todos se están riendo de ti, pero después de eso, al día siguiente, como si nada, o sea... Bueno, y eso fue mi resumen de cómo es la experiencia en una cena laboral en China. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y si algún día vienen a China lo puedan poner en práctica. Video? Video? Oh my god. Si quieren seguir viendo más videos sobre China, por favor suscríbanse a este canal. Les mando un abrazo muy fuerte desde la ciudad de Guangzhou. Bye bye.